y es realmente para dar lugar a todas las dudas que podéis tener. Ahora es un espacio completamente abierto para que podáis realizar vuestras preguntas. Las preguntas las tenéis que hacer vía el chat, porque estando tantas personas, dar la palabra va a ser un poco complicado. Entonces, lo mejor es que escribáis por chat, y si realmente vemos que hay una duda que necesite más precisión, intentaremos dar la palabra. Presentar también, estamos presentes hoy la Autoridad Nacional Española, Esther. Buenos días, Esther. Hola, buenos días a todos. Soy Esther Arias de la Dirección General de Fondos Europeos, la Autoridad Nacional, el punto de contacto. Creo que ya nos hemos visto. Gracias por participar y esperamos poder resolver vuestras dudas. Gracias a la Secretaría Conjunta por organizar tantos webinarios, seminarios y poner tantos elementos para que las candidaturas estén todas perfectas. Gracias, Esther. Están también del secretariado conmigo Clarisa, Fernando y Gloria. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. A todos. Buenos días. Estamos todos, pues eso, según las preguntas, pues uno u otro podrá coger la palabra para contestaros. Entonces os animo realmente a empezar ya. Si tenéis ya preguntas identificadas que tenéis o que os habéis encontrado, pues al empezar a entrar en Ishidoe, pues os animo ahora ya a empezar a escribir vuestras preguntas, y estamos realmente ahí y disponibles para ello. Y veo que ya empiezan a llegar algunas preguntas. Entonces, tenemos una pregunta en relación con la fundamentación del presupuesto. En el tabla de personal hay dos columnas que dicen nombre del beneficiario y cargo. Primera pregunta, ¿hay que poner nombre y apellido? No, en este caso, cuando ponemos nombre del beneficiario es realmente la denominación a qué beneficiario nos estamos refiriendo. O sea, ahora mismo no os pedimos que pongáis ya nombre y apellido de la gente que vais a imputar al proyecto. Sería muy complicado porque, por ejemplo, si vais a contratar a una persona nueva, pues todavía no sabéis quién va a ser. Entonces, no. Realmente cuando ponemos nombre del beneficiario es la denominación de la entidad. Y el cargo es, pues eso, si va a ser responsable del proyecto, responsable técnico, investigador, o sea, más realmente el papel que va a desempeñar esta persona en el proyecto. Otra duda, podemos pasar facturas de servicios externos de una fundación en la que participa nuestra universidad. En un proyecto anterior de la convocatoria anterior se pudo presentar sin problema, pero no sé si ha cambiado algo en esta convocatoria. A ver, escribo tan rápido que se me sube la pregunta. Entonces, para pasar, entiendo, cuando dices pasar facturas de servicios externos de una fundación en la que participa la universidad, ahí sí que hay que tener mucho cuidado con esto. Me explico. Hay una, en la guía, en la ficha 8.3, creo que es, la de las prestaciones externas, se precisa que no se pueden presentar gastos de una entidad con la que el beneficiario tiene vínculos. Entonces, en este caso, por ejemplo, pasar una factura de una prestación de servicio de una fundación en la que participa el beneficiario, para mí, a priori, puede ser problemático. Fernando, si ves alguna precisión, también hablo bajo tu control. Entonces, en este caso, yo entiendo que igual la figura que más se podría acercar a una posibilidad de presentar gasto de una fundación de una universidad sería el convenio con la entidad tercera, verificando que esta figura se os puede aplicar. Jesús, te aconsejo realmente para esta pregunta muy específica entrar en contacto directamente con nosotros por email o por teléfono y vemos tu caso concreto a ver qué figura se presta más para tu situación concreta. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Se considera elegible en la categoría de gasto 5 equipos amortizables tales como cámaras de vídeo, fotografía, monitores, tablet y similares? A ver, aquí vamos a decir que no vamos a empezar con los conceptos
sino con el proyecto. Los equipos son subvencionables siempre y cuando sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Es decir, que tengáis actividades concretas que lo justifiquen. Cojo un ejemplo. Los ordenadores, vamos a decir, corrientes, en este periodo de programación, ya no son subvencionables como tal. Están en la categoría 2. Entonces, si realmente pensáis en actividades donde necesitáis, pues eso, uno de esos equipos para un motivo técnico del proyecto, siempre van a estar subvencionables en las condiciones que marca la guía. Es decir, en principio la amortización con el uso que se afecta al proyecto, que se dedica al proyecto. En esta pregunta yo os recomiendo mirar bien la ficha 8, la de equipos, la 8.5, para ver exactamente las condiciones de amortización de los equipos, porque recuerdo en el programa SUDOE, el principio general es que únicamente la amortización de los equipos es subvencionable. Una pregunta. El acuerdo de colaboración que tenemos que presentar ahora en fase 2 es todo lo que tendremos que firmar, o en el caso de financiación tendremos que firmar un acuerdo de consorcio o algo más. De momento, efectivamente, el acuerdo de colaboración es lo único que un socio tiene que firmar. El beneficiario principal tendrá que firmar su declaración responsable de compromiso, pero solo el beneficiario principal del proyecto en la segunda fase. Y efectivamente, si el proyecto venía a aprobarse, habría otro acuerdo para firmar, pero que solo firmaría también el beneficiario principal del proyecto. Y es el acuerdo de concesión de la ayuda FEDER, que firma la autoridad de gestión, es decir, el gobierno de Cantabria, en este caso, y el beneficiario principal del proyecto. Y eso se realiza, pues, poco después de la notificación de aprobación del proyecto. Poco después se organiza un evento en Santander, normalmente suele ocurrir, donde pues vienen todos los beneficiarios principales de los proyectos aprobados y hay una sesión de firma con, normalmente, no, ahora mismo es difícil saber quién sería, pero normalmente la consejera o el consejero que está en el gobierno de Cantabria, pues firma con cada beneficiario principal el acuerdo de concesión. Pero los beneficiarios no firman este acuerdo. Una pregunta sobre el IVA. Por ejemplo, si somos un ayuntamiento español, tenemos que incluir el presupuesto con el IVA. Entonces, aquí es lo mismo, hay una evolución, lo mismo, hablo bajo control de Fernando, que es más especialista que yo en estos temas, pero ha habido una evolución reglamentaria a nivel europeo que nos permite, para proyectos de menos de 5 millones de euros, si recuerdo bien, que el IVA siempre es subvencionable. Entonces, efectivamente, vuestro presupuesto tiene que incluir todos los gastos IVA incluido. Es decir, si tenéis pues prestación de servicios, equipos en los cuales va a haber IVA, lo tenéis que incluir. En la fundamentación del presupuesto, intervenciones tipo plantar árboles o restaurar muros, ¿en qué categoría de gasto habría que imputarlos? A ver, aquí yo creo que la naturaleza del gasto va a ser importante para saber, o sea, el fin del gasto va a ser importante para saber en qué categoría, porque efectivamente, por ejemplo, construir un muro, entendemos que a priori va en infraestructura, porque al final la finalidad de la prestación es construir un muro, es un bien mueble, entre comillas, que va a quedarse y entonces por esta finalidad lo pondríamos en infraestructura, pero es verdad que entendemos que se asemeja mucho también a una prestación de servicio. Entonces ahí realmente hay que mirar cuál va a ser el objetivo final. Yo así, a bote pronto, tenía que, por ejemplo, plantar árboles, yo lo pondría en prestación de servicio. No sé, Fernando, cómo lo ves, o Esther, si tenéis una visión diferente, cortarme, pero yo plantar árboles lo vería en prestación de servicio. Restaurar un muro, lo mismo, porque para mí el muro existe, depende un poco del grado de restauración. Eso yo creo que son temas como muy, muy específicos que podríamos ver primero en
en bilateral contigo, Alfonso, y ver un poco realmente en qué consiste exactamente, si es solo coger árboles y plantarles, o si también compras el árbol y la prestación de una persona que lo va a plantar. En fin, hay como detalles que ver para cada gasto, para ver un poco en categoría lo podríamos poner. Sí, es un poco así. Igual la misma persona una empresa que hace el muro, lo restaura o lo que sea, planta los árboles. Es toda una intervención conjunta, entonces no merece la pena ir separando una parte a prestación, una parte a infraestructura, sino que sería algo conjunto y entonces formaría parte de la infraestructura, por así decirlo. Entonces, como dice Christoph, hay que ver un poco el caso a caso, si tiene que ver una cosa con la otra o no tiene que ver. Yo creo que ahí está un poco la clave. Gracias. Otra pregunta sobre el formulario de candidatura. ¿Qué se espera que aportemos en la sección B.7.1? Responsabilidad. Voy a abrir el formulario para volver a ver juntos esta pregunta. A priori debéis de estar viendo, Clarice, ¿me lo confirmas? Sí, el sí, formulario de candidatura. Entonces, el B.7.1. Primero hay que ver en qué apartado del formulario nos estamos ubicando. Lo primero, estamos en el B7, durabilidad y transferencia de las realizaciones generadas por el proyecto. Y leer bien un poco los subtítulos que hay en cada pregunta. Entonces, como programa nos gustaría poner proyectos que tengan un efecto duradero en el territorio y quienes se beneficiarán de ellos. Por favor, describa a continuación lo que hará para garantizar esto. Y entonces la pregunta sobre la responsabilidad se enmarca dentro de este apartado en el cual lo que queremos es ver en qué el proyecto va a tener una vida más allá de la financiación del SUDOE. Es muy importante para captar un poco lo que esperamos en esta pregunta, ubicarnos en el marco general de lo que es el programa SUDOE. El programa SUDOE es un programa de financiación que impulsa iniciativas, es decir, está aquí para impulsar una iniciativa y en fin, la filosofía es que esta iniciativa pueda perdurar en el tiempo una vez que la financiación se acaba. Entonces, en este apartado de responsabilidad, durabilidad, lo que esperamos es realmente detalles, programa de responsabilidad, realmente detalles de quién en el partenariado va a garantizar que una vez que el apoyo financiero del SUDOE se acabe, él siga con un apoyo financiero institucional, él o ellos, puede ser varios, para justamente hacer que todo lo desarrollado dentro del proyecto tenga vida más allá de la financiación del SUDOE. Básicamente, esa pregunta es lo que busca, es que detalléis qué tenéis previsto internamente dentro del partenariado y nombrando las responsabilidades de cada uno. O sea, ahí realmente intentamos tener un grado de detalle bastante importante para que el proyecto no acabe en un cajón el día que la financiación SUDOE se acabe. Eso realmente es el objetivo de esas preguntas y de esta en concreto, que se centra en la responsabilidad de quién y cómo lo tiene previsto. Un segundo, tengo que pararla de compartir para volver a ver las preguntas. Ahí estoy. Vale. Otra pregunta. No dudéis, si la respuesta que os hago no sigues con duda o lo que sea, no dudéis en volver a precisar en el chat. Cuando llego a ella la retomo y lo vemos otra vez. Número de meses de imputación. Aquí nos encontramos con el problema de que, entonces, entiendo que se refiere esta pregunta a gastos de personal y a la pregunta que hay en la fundamentación de los números de meses en los que prevéis imputar una persona concreta. Entonces, sigo. Aquí nos encontramos con el problema de que, por ejemplo, la responsable del proyecto va a estar los 36 meses trabajando en el proyecto, pero realmente el número total de meses imputado va a ser mucho menos. ¿Tenemos que poner 36 meses o el número de meses que vamos a imputar? A ver, ahí no sé si entiendo muy bien tu pregunta, porque dices que la persona va a estar trabajando los 36 meses en el proyecto,
pero que no la vas a imputar los 36 meses. Entonces ahí ya como que no tengo un descuadre, pero vamos, la teoría sobre este asunto. Los sistemas que se han elegido, el 1-1 y el 1, vamos, la tasa fija, porque no es más sencillo de entender así, tenéis o un porcentaje de 100% para una persona o un porcentaje de entre 5, que es el mínimo que podéis asignar a un personal de este programa, al 99. Y este porcentaje de asignación es una media, es decir, no tiene por qué ser real una persona que pongáis al 20, que todos los meses esté al 20. Eso no es la filosofía del sistema, porque si no sería inviable para muchísimas entidades de controlar que la persona está exactamente al 20% todos los meses. Se trata de una media. Entonces, ahí tenéis que ver luego, efectivamente, los números de meses que va a estar realmente imputado esta persona en el proyecto. Hay personas que por su papel en el proyecto, cojo por ejemplo un ejemplo, la persona encargada de la gestión administrativa del proyecto, seguramente esta persona va a estar todo el proyecto afectado al proyecto. Pero podéis tener también un personal que por las actividades concretas ya sabéis que esta persona no va a estar 36 meses en el proyecto, sino que va a estar pues igual 12 meses, porque su trabajo va a empezar al mes 24 y acabará al mes 36, porque son las actividades previstas en este momento. Entonces, esta persona efectivamente la podéis prever con una media, pero en vez de poner la media sobre los 36 meses, poner la media sobre los 12 meses en los que va a intervenir y los restos de meses no imputarla al proyecto y punto. Entonces, esto es un poco la filosofía del sistema fijo. Para vosotros normalmente os facilita bastante el trabajo porque lo único que os obliga a hacer es prever bien quién va a intervenir y cuándo. Ahora bien, si ahora mismo estáis previendo una persona sobre 12 meses, eso no os obliga, entre comillas, hay un margen de error, lo sabemos. El día que empezáis a imputar gastos de esta persona, no es porque en vez de imputarla 12, la vais a imputar 14, que va a haber un problema. Es decir, ahora mismo tenéis que intentar prever a lo más cerca de la realidad, pero entendemos que el proyecto puede tener evoluciones en ese sentido al momento luego, realmente, si el proyecto se aprueba, de imputar el gasto concretamente. Entonces, yo ahora lo que os recomiendo es intentar tener la visión más realista posible de vuestros recursos humanos necesarios para desarrollar las actividades del proyecto, trabajando de esta manera. Claro, yo, para completar un poco lo que dice Christoph, tal y como está planteada la fundamentación en ISUDOE, en el caso este concreto no podría poner 36 meses a la media, digamos, prevista para cada uno de los 12 meses que realmente va a trabajar, porque entonces se le va a ir el coste de la persona y no va a poder cuadrar, fundamentación con plan financiero. Entonces, no tiene más remedio que poner, bueno, sabes que esos 12 meses van a estar inscritos en los 36. Pues de los 36 más o menos se va a declarar en 12 meses y a este coste medio aproximadamente, y este porcentaje. Luego ya llegará el momento, pues esto es, como siempre digo, esto es programación, luego llegará ejecución. Lo que pongáis ahora en la programación nos va a servir para cuadrar el plan financiero, para tener una idea de lo que va a costar el coste de personal de la entidad en el proyecto. Luego llegará el momento de la ejecución y de alguna manera tenemos la guía de la fundamentación, sí, pero es más o menos para ayudaros a vosotros. Luego la ejecución en sí misma es lo que realmente va a determinar si el gasto es subvencionable, no subvencionable, etcétera. No es esto que vais a poner aquí. Una pregunta sobre el acuerdo de partenariado, que nos preguntan que, aunque se firme de manera bilateral, puede incluir a todos los beneficiarios en el texto. Sí. Aquí vamos a decir que no cambia el fondo del acuerdo. Entonces, el hecho que en el acuerdo al principio, sobre todo si lo que leo, has iniciado ya el circuito de firmas con este formato, no vais a volver a empezar ahora solo para quitar los demás. Como vemos que el documento está firmado solo por las dos entidades nombradas y las demás no, y ya está, no pasa nada. Una pregunta relativa al controlador de primer nivel. Si una entidad no tiene y tiene que contratar uno externo, ¿dónde se incluye este gasto? ¿En servicio externo? Sí, en servicio externo, exactamente. Sobre las tareas de difusión y comunicación, ¿es recomendable o necesario incluir un socio específico que se encargue de dichas tareas? A ver,
un socio que se encargue únicamente de las tareas de difusión y comunicación, no quiero decir que es imposible, porque igual hay un proyecto en el cual tiene sentido, pero a priori es como mucho presupuesto para una tarea igual que no pide tanto. Pero es verdad que tampoco quiero cerrarme completamente, porque igual leemos un proyecto en el cual pues tiene completamente sentido que haya un socio que se dedique únicamente a ello. En cualquier caso, no es necesario. O sea, nosotros lo que queremos es que haya un socio y una persona, sobre todo, contacto de nuestro responsable de comunicación, que realmente se dediquen a la comunicación del proyecto, a la difusión del proyecto. Eso es lo que, de hecho, hay un apartado en el formulario que os pide un poco describir quién va a ser el socio, por qué y quién va a ser la persona a contacto. Entonces, efectivamente es muy importante tener pensado quién se va a dedicar a ello y que el socio que se dedique a ello tenga, vamos a decir, competencia, tenga que hayáis elegido la entidad mejor indicada para desarrollar este tipo de tareas. Es como pues una tarea específica del proyecto, pues vais a encargar también el socio técnico que es especialista de este tema. Entonces, ahí para la comunicación es un poco lo mismo. Elegir el que internamente tiene la competencia para estas tareas. Hay que especificar una pregunta sobre los indicadores de resultado, me entiendo. Hay que especificar en el formulario quién va a adoptar o implementar las estrategias, planes de acción y o las soluciones. A ver, aquí yo creo que llegar ya a quién, igual es, a ver, para mí es complicado, me explico. Lo de adoptar e implementar no hay que verlo como una cosa, digo que lo va a hacer y ya está. No, es realmente un compromiso muy importante. Es decir, todavía no hemos llegado como programa a qué documentación exacta os vamos a pedir para justificar la adopción, pero sí va a haber documentación solicitada. Es decir, va a ser demostrar que la solución, la estrategia, el plan de acción que habéis desarrollado, alguna entidad se lo apropia y lo pone en marcha. Es decir, saber desde ya quién va a adoptar esto, igual es complicado. Si lo tenéis, vamos a decir, ya encaminado, nada os impide empezar a dar pistas, es decir, explicar que vuestra estrategia tiene como público objetivo tal tipo de entidades y que tenéis esta entidad que es dentro de este grupo, por ejemplo, como socio asociado, porque está muy interesado. Cojo un ejemplo, no digo qué es lo que tenéis que escribir, pero es un ejemplo bastante factible. Esta entidad está interesada en el proyecto porque está interesada o en la estrategia o en el plan de acción o en la solución o en las tres cosas y que tenéis bastante buena probabilidad de que esta entidad al final adopte pero no es una obligación de nombrarla desde ya. Lo que sí queremos ver es una estrategia sólida para hacer que esas realizaciones, porque las tres cosas son realizaciones del proyecto, tengan adopción, porque tenéis que justificar la cuantificación del indicador de resultado que vais a poner. Es decir, si ponéis que la solución se va a adoptar por dos entidades, lo que queremos ver es una estrategia detrás que a cualquier evaluador que lo vaya a leer diga, tienen buena probabilidad con esta estrategia de llegar a este indicador. Eso es lo más importante, más que nombrar ya la entidad. Luego, si tenéis realmente, repito, buena probabilidad de que esta entidad lo adopte, nada os impide, pues eso, hablar de ello. Una pregunta sobre gastos de personal. El coste medio de personal es por categoría, no por persona. ¿Qué pasa si luego, a la hora de justificar, este coste medio es mayor o menos? No, a ver, el coste medio es por persona, es decir, tú como entidad vas a tener que ver, primero, cuántas personas pienso necesitar en mi proyecto para realizar las actividades correctamente, es decir, identificar, pues, un gestor administrativo, un investigador, o sea, es un ejemplo, ¿no? Un técnico, y a partir de ahí ver cuánto tiempo necesita
esta persona de media sobre los meses del proyecto para llevar a cabo esas actividades. Y a cada uno le vas a afectar un porcentaje fijo que va a ser una media para él. Entonces, realmente es por persona. Luego, efectivamente, lo que comentaba Fernando, luego tendréis que cuadrar también con el salario. Es decir, si una vez este trabajo hecho, veis que teníais 100.000 de presupuesto, pero con los porcentajes que vosotros queréis de media por cada persona llegáis a 90.000 euros de presupuesto de recursos humanos, no vais a poder, porque no va a cuadrar con vuestro presupuesto. Entonces ahí tenéis que hacer un trabajo a dos bandas, que es de un lado lo técnico necesario para desarrollar el proyecto y el otro vuestro presupuesto al cual podéis, que podéis tener previsto en el programa. Y ahí tenéis que pues, llegar a un equilibrio a nivel de socio para tener el presupuesto cuadrado. Otra pregunta sobre los recursos humanos. ¿Es posible que los costes de personal sean superiores al 50% del presupuesto si se considera el gasto que excede del 50% no elegible? Ahí ya estamos entrando en preguntas de lo que decía Fernando de ejecución. Es decir, ahora mismo, para presentar el proyecto en segunda fase, no podéis tener un coste de personal superior al 50%. O sea, la aplicación os bloquearía. Si tenéis 100 de presupuesto y que metéis 51 de recursos humanos, cuando vais a intentar, bueno, primero cuando vais a pinchar en validar, os va a salir un error. Y un error que bloquea. Entonces, esto es imposible. Ahora bien, si hablamos luego de la ejecución, tenéis la ficha que es un segundo, la ficha 6 sobre el plan financiero y la flexibilidad, que os describe las flexibilidades que existen a nivel financiero en el programa. Básicamente, para ir, yo recomiendo, María Carmen, que leas esta ficha para ver exactamente hasta dónde puedes llegar, porque es técnico e igual no es el momento de ver esta cuestión, pero sí, podríais incrementar durante la ejecución un poco vuestros recursos humanos con condiciones. A ver, Christoph, yo creo que hay una derivada también de la pregunta, que no sé si se está refiriendo a eso. O sea, en la primera pestaña de ISUDOE, que es los costes subvencionables, gastos subvencionables, ahí es lo que dice Christoph. No se puede superar el 50% de gasto de personal, pues si no, ISUDOE os va a bloquear. Entonces, en lo que es el subvencionable, va a ser máximo 50. Luego hay otra pestaña en la siguiente hoja, que tiene que ver con la contrapartida nacional. No, y en esa igual también hay un apartado que es de coste no subvencionable. Y ahí si ellos saben que hay más costes que son de personal que no van a poder imputar al proyecto porque está sobrepasando ese 50%, perfectamente lo pueden poner ahí. Pueden poner ahí 10.000 euros, 20.000, sabiendo que son... Nosotros no les vamos a pedir cuentas por ello, solamente es un importe que se pone ahí y punto. Nos decís que tiene relación con el proyecto, aunque no va a ser objeto de financiación por parte del FEDER. Sería un coste no subvencionable, como dice un poco la pregunta, que no sé si se refiere a eso Mari Carmen, en este sentido. Una pregunta sobre el acuerdo de colaboración. Si solo se tiene que firmar en el recuerdo donde aparece la firma o hay que firmar en todas las hojas. Pues aquí vamos, si se firma solo en la parte de firma es correcto. Ahora luego cada entidad tiene sus propias maneras de funcionar. Hay entidades que, por ejemplo, a nivel jurídico, lo que exigen a sus socios es que firmen todas las hojas. Pero eso ya es una cuestión jurídica de cada entidad. Nosotros aceptamos el acuerdo si está firmado solo en la parte de firma. Si no, hubiéramos puesto una parte de firma en cada hoja. ¿Qué tipo de documento se espera como prueba o justificante del logro de las realizaciones en el año posterior a la finalización de la fase de ejecución del proyecto? Aquí es importante, hay que diferenciar bien lo que es la realización del resultado. La realización no se va a verificar en el año posterior al proyecto. La realización tiene que existir durante la vida del proyecto, porque la realización es la estrategia, plan de acción y el piloto. Entonces, las realizaciones tienen que poder demostrarse durante la vida del proyecto. Es decir, antes del final de la ejecución del proyecto tendréis que justificar que la estrategia existe,
Entonces, la estrategia existe, puede ser cualquier documento según cuál es vuestra estrategia. Puede ser un documento, puede ser puede ser realmente ahí la forma que va a llevar vuestra estrategia es según proyecto o según el proyecto. El piloto es lo mismo, demostrar que el piloto se ha realizado, ha existido, sea lo mismo. Ahí puede ser pues, cualquier documentación que lo justifique, un informe de conclusiones, fotos, o sea, puede ser muchas cosas. Entonces, esta parte, las realizaciones, es una cosa. Y luego hay otra parte que es los resultados, que son la adopción de la estrategia, la adopción del plan de acción y la adopción de las soluciones que habéis probado en los pilotos. Esto, efectivamente, damos un extra de plazo porque decimos que se puede alcanzar durante la vida del proyecto o en el año posterior a la finalización. Y es lo que comentaba antes. La demostración de la adopción, todavía no hemos entrado en detalle de qué documentación vamos a solicitar, pero lo que podéis tener claro es que va a haber necesidad de aportar una documentación que demuestre que una estrategia que habéis desarrollado vosotros ha sido adoptada por una entidad. ¿Cómo? No sé si desarrollaremos un modelo, si os pediremos a vosotros un tipo como una deliberación, por ejemplo, de un consejo de una entidad que demuestre que ha adoptado una estrategia. Todavía no hemos entrado en este detalle, pero sí que es importante saber que tendréis que demostrarlo y de una forma sólida, porque estos indicadores lo hemos un poco, vamos, explicado mucho, pero es la forma que tiene el programa de verificar que los proyectos aportan algo a su estrategia. Es decir, los proyectos se aprueban por un motivo. El proyecto ha decidido ir en una dirección del programa y los proyectos tienen que ayudar a alcanzar este objetivo. Y es a través de esos indicadores que demostráis que podéis. Entonces, pues ahí si el proyecto se aprueba, ahí ya entraremos en detalle de qué tipo de documento pediremos para justificar la adopción. Una pregunta que yo me imagino que era antes que contesté a otra, porque era si podemos poner un porcentaje menor de 5% a una persona. No, o sea, 5% es lo mínimo. La contratación de un servidor se recoge dentro de costes externos. A ver, aquí hay dos preguntas. El servidor depende. Si compráis un servidor y imputáis la amortización, ahí sería en equipo. Y si contratáis un servicio de acceso a un servidor, sería en prestación externa. ¿Verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo en este punto. Yo creo que sí. Otra pregunta. Los gastos de dedicación de personal a gestión y seguimiento del proyecto, preparación de auditoría, etcétera, se ubican en la partida de personal del GT4, coordinación y... vale, sí, los recursos humanos que tenéis previsto para el GT transversal, que es básicamente la gestión y la evaluación del proyecto, tenéis que, efectivamente, la parte de indicación en el GT transversal, porque sí que se van a dedicar a ello. La web del proyecto que ofrece Sudoe, ¿qué nos permitirá entrar? ¿Las podremos gestionar los equipos? En caso que necesitemos un elemento más dinámico, el proyecto puede crear una herramienta tipo blog. Aquí me sale un poco de mis competencias porque creo que es Antonio, nuestro responsable de comunicación, que gestiona esta cuestión de la web del proyecto. No sé si Antonio está aquí o no. Sí, estoy aquí, Christoph. ¿Me escucháis Hola, bien, Antonio. verdad? Sí. Muy buenas a todos. Gracias, Christoph. Respondiendo a esta cuestión, sí, confirmar que que el programa os va a facilitar a todos los proyectos 21-27 un espacio web dentro de la página web del programa, un espacio web que funcionará como una página web propia del proyecto. ¿De acuerdo? Será un espacio donde podréis compartir noticias, donde podréis compartir diferentes archivos, vídeos también, ¿vale? O sea, va a funcionar como una página web. La gestión de ese espacio web, que han sido algunas de las consultas que después del seminario entre fases nos han lanzado a la Secretaría.
La gestión, a ver, nosotros por parte del programa permitiremos al beneficiario principal y al socio, persona responsable de la comunicación, que tenga acceso a ese espacio, ¿vale? Para actualizarlo de manera periódica, y también será la persona que esté en contacto continuo con el programa para aprender a gestionar ese espacio, para estar coordinado para todos los materiales que vamos a suministrar por parte del programa, también en materia de comunicación, ¿vale? Entonces, a día de hoy, el punto en el que estamos es en plena construcción de la página web, tanto del programa como de los propios proyectos, ¿de acuerdo? Trabajando en ese espacio que es con el que vais a contar una vez que vuestro proyecto entre en funcionamiento. Entonces, hay algunas funcionalidades que estamos todavía trabajando o pensando cómo incluirlas en la página web. En el propio seminario aquí en Santander dijimos que, aparte de las funcionalidades básicas que iba a tener ese espacio, pues también iba a contar con una especie de boletín interno para que podáis enviar boletines a vuestro público objetivo, a todas las partes interesadas en conocer las actualizaciones del proyecto. Herramientas como el intranet interno también estamos viendo cómo lo vamos a incluir dentro de esa página, dentro de la página web del programa, y lógicamente en la página web o en ese espacio web que os vamos a facilitar. Y bueno, entonces lo que conviene tener claro, lo que os conviene tener claro ahora en este momento del montaje de la candidatura es que no tenéis que prever una página web, porque el propio programa os va a facilitar la página web. Otra cosa diferente es todas las aplicaciones que puedan surgir en el periodo de ejecución del proyecto, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenéis un proyecto y creáis una herramienta tecnológica y creáis una aplicación que va a estar disponible en móviles. Entonces, para eso sí que tenéis que prever ahora en el montaje de la candidatura que eso puede surgir, si tenéis pensado que algo de eso aparezca, y todo lo que tiene que ver con el diseño de esa posible aplicación también habría que preverlo, ¿de acuerdo? Lo que no tenéis que prever en este momento es ni la página web, ni el logotipo, cuestiones de logotipo o diseño gráfico, porque el propio programa os lo va a facilitar, ni el cartel, que lógicamente tenéis que exponer una vez que vuestro proyecto empiece a funcionar, empiece su periodo de ejecución. Todo eso os lo va a facilitar el programa. Para tenerlo más claro, dentro de la guía SUDOE tenéis una ficha, que es la ficha 11, que es la comunicación de los proyectos, donde aparece de manera muy clara y muy detallada todas estas cuestiones que os estoy explicando. ¿De acuerdo? Lo que sí que conviene tener claro, y vuelvo a reiterarme, ni la página web, ni el logotipo, ni el cartel lo tenéis que prever en este momento, ¿de acuerdo? Todo tipo de aplicación externa o de herramienta externa relacionada con la comunicación, que no sean elementos que va a proporcionar el programa, que como digo, aparecen dentro de esta ficha muy bien detallados, todo eso sí que lo tenéis que prever, ¿de acuerdo? No sé si con esto respondo a la cuestión. Vale, seguimos. Sobre el presupuesto, ahí tenemos una, sí, muy larga. Entonces, voy a ir uno a uno. Conceptos de gasto de comunicación como impresión y merchandising, ¿debemos desglosar cada material o podemos poner un valor único? Es decir, kit de material de comunicación, entre paréntesis, folletos, hola, merchandising. Yo creo que si tenéis un grupo de gasto que se pueden acoger a un único concepto, agruparlo. Tampoco es cuestión de detallar al euro mismo. Quiero decir, si tenéis, sabéis que vais a comprar folleto, Holop y tal, lo podéis meter en un mismo concepto, detallando las tres cosas, folleto, Holop, y poner el importe total de las tres cosas. Eso es un poco sentido común. Si el concepto es el mismo y que tenéis ya identificado realmente a qué se va a dedicar el gasto, perfectamente lo podéis agrupar así, sin ningún problema. Para Hago un fungible, inciso, disculpa, Christoph, hago un inciso sí. también en todo el tema de los goodies. Os vuelvo a insistir, en la ficha de comunicación de la guía SUDOE hay un apartado donde se habla de todos los materiales promocionales, ¿de acuerdo? Porque ha habido novedades también en este sentido, marcadas por los reglamentos europeos. Entonces, como bien dice Christoph, se puede agrupar. No obstante, yo recomiendo que volváis también a esa ficha, ¿vale? Para saber qué tipo de materiales podéis crear a lo largo del proyecto. Y en este momento ahora de la candidatura, pues en el momento de agrupar todo ese tipo de gastos, también que lo hagáis para luego no llevaros sorpresas, ¿de acuerdo?
Efectivamente, es importante, cuando digo agrupar, es que el concepto se presta a ello. No es un concepto donde luego ponemos lo que queremos, no. Es solo que si sabéis que vais a comprar un folleto de un roll-up, no necesitáis hacer dos líneas, una para el folleto y otra para el roll-up. Podéis poner material de comunicación, folleto, roll-up y poner el importe. Pero efectivamente, lo que dice Antonio es muy justo. Si veis que dentro de este concepto vosotros queréis meter más cosas, cuidado, porque si no está escrito, no será subvencionable. Entonces, ahí es importante ver, primero, efectivamente, la ficha de la guía que se dedica a ello para saber si los merchandising que pensáis vosotros necesitar son subvencionables o no, y luego incluirles o no en función de la respuesta. Para fungible podemos utilizar la misma lógica. A ver, es que es lo mismo, es sentido común un poco todo esto. Fungible, tenéis que identificar qué tipo de fungible va a ser. Lo que no queremos en la fundamentación es fungible, 10.000 euros. No, eso no funciona así. Tenéis que poner fungible y entre paréntesis, ¿qué va a ser? Material de, en fin, explicar lo que va a ser, porque que sepáis que los evaluadores van a mirar este documento para ver si el presupuesto se adecua tanto a la fundamentación como a las actividades que tenéis previstas. Entonces ahí es muy importante que seáis lo más preciso posible. Sí, Christophe, he levantado la mano. Buenos días, soy Isabel Roger, la directora. Estoy presente también en la conferencia. Bueno, solo para apoyar a todo lo que el equipo acaba de decir, efectivamente, cuanto mejor podéis desglosar, pensáis que luego es una parte la evaluación, pero luego también está toda la parte relativa a la ejecución del proyecto. Entonces, poneros en la piel de un controlador de primer nivel o un auditor. Va a querer saber si los gastos que está mirando son elegibles. Así que si en un concepto estáis muy vagos, que no definís muy bien, va a haber siempre la duda, y con la experiencia, Fernando os lo puede comentar, en proyectos anteriores, cuando el concepto no estaba bien definido, siempre hubo duda y costó mucho a hacer aceptar el gasto. Entonces, en esos conceptos que son la impresión del material de comunicación o fungibles, poner una fila genérica no es un cheque en blanco. Todo tiene que estar bastante bien vinculado con el proyecto. Entonces, podéis poner efectivamente una sola fila, pero desglosada, fungible y entre paréntesis todo el pequeño material que podáis tener. En todo lo que es relativo a la comunicación, lo mismo, impresión del material de comunicación, entre paréntesis, folletos, roll-up, pósters, cuadernos, etc. Intentáis precisarlo mejor porque luego a la hora de la ejecución y de la aceptación del gasto por parte del controlador de primer nivel, pues un cheque en blanco no se va a aceptar. ¿Vale? Es lo que quería resaltar en este punto. Vale. Otra, cuando debemos considerar un equipo amortizable o no. Si compramos un ordenador para el proyecto, lo ponemos con o sin amortización. A ver, aquí, muy importante esta cuestión, creo que lo hemos hablado en varios ya webinarios y en el seminario de Santander. El principio general del programa es que solo es subvencionable la amortización de los equipos. Hay la ficha 8.5 que explica muy bien la cuestión de cuándo un equipo se va a amortizar y cómo se debe amortizar, la excepción que existe a este principio. Pero si cojo el ejemplo que has cogido, primero el ordenador. Ahí precisar que en la ficha 8.5 habla de los ordenadores en concreto y explica que un ordenador de uso general, realmente de uso general sin un objetivo realmente para ser utilizado en una actividad muy específica del proyecto, este ordenador está ya incluido en la categoría 2. Es decir, no da lugar a la presentación de un gasto. Si tenéis un ordenador muy específico para una actividad específica del proyecto, entonces va a ser la amortización. ¿Cómo sé yo, entidad, si es amortizable o no? Primero, internamente tenéis que ir a ver vuestros servicios contables que os van a decir para la entidad X, un ordenador se amortiza en tantos meses. Una vez que tenéis este dato, ya vais a saber
cómo vais a poder imputar este ordenador o este equipo en general. Básicamente, si tenéis un proyecto de 36 meses, de 3 años, y que el equipo se amortiza en 5, y que lo compráis en el mes 1 al empezar el proyecto, vais a poder meter 3 años de los 5 de la amortización. Eso por un punto. Y luego el segundo punto es el uso del equipo dentro del proyecto. Es decir, ¿este equipo se va a utilizar únicamente al 100% en este proyecto o se va a utilizar también en otros proyectos? Entonces ya también vais a tener que llegar a un porcentaje de uso, de dedicación del equipo al proyecto. Entonces, es esta doble vertiente que siempre hay que ver con los equipos, pero realmente pensar bien que, salvo la única excepción que existe, que ahora la voy a precisar, los equipos están siempre en la amortización. El programa prevé una excepción a este principio que no recomendamos, salvo que esté muy claro el caso, porque os la voy a leer, está en la ficha 8.5. Un segundo, la voy a poner en pantalla. En cuanto... aquí está. Entonces, en la ficha 8.5 tenemos un apartado que se declara, es el 5.4, que pone declaración por el 100% del valor de... ¿Veis la guía, Clarisa? Sí. Perfecto. El punto 5.4, declaración por el 100% del valor de adquisición en bienes amortizable o que el beneficiario decida amortizar. Y aquí dice, de acuerdo con el sistema, no es posible imputar el 100% del valor de adquisición de un equipo cuya vida útil sea superior a la duración de la fase de ejecución del proyecto, y la única salvedad a este hecho deberá cumplir con 2 condiciones cumulativas, es decir, no es una o otra, sino que es una y otra. Primero, que el equipo constituya el producto principal del proyecto en sí mismo, o que sea adquirido al ser parte necesaria de un piloto y que sea indisociable del producto principal. Y, segunda condición, que este equipo no se utilice para un fin diferente al del proyecto, incluso una vez finalizado el periodo de ejecución del mismo. Entonces, únicamente si tenéis un equipo que cumple con esta doble condición de manera muy clara, podéis empezar a pensar en esta opción. Si no, no, porque es la única salvedad, como está bien puesto, subrayado, es la única salvedad al principio de la amortización. Otra cosa es que el periodo de amortización sea menor que el tiempo que vais a utilizar el equipo en el proyecto. Entonces ya podréis meter el 100%, pero porque ponéis la amortización y esta amortización es igual al 100%, pero si no es amortización. Cuando imputamos un equipo en renting, ¿cómo debemos hacer? El valor del renting pagado anualmente, entiendo, sería la referencia para gasto a ser amortizable. El renting entiendo que es equiparable a lo que sería un alquiler, entiendo. El alquiler es subvencionable, pero siempre y cuando sea para un equipo que se va a utilizar en el proyecto en las mismas condiciones que un equipo comprado, salvo que en vez de presentar la amortización basada en una factura, aquí tendréis pues un uso, pagaréis por el uso de un equipo que tendréis que dedicar al proyecto, o al 100% o un porcentaje menor. Y en este caso tendréis una factura para un acceso a un equipo, sí, a un equipo, me imagino que es un renting, y entonces eso es subvencionable en esas condiciones en el marco del proyecto. Sobre comunicación, las actividades se repiten en los 3 GT, pero tienen algunas diferencias y enfoques. Debemos repetirlas o poner una única actividad en cada GT, explicando cuáles acciones, ejemplo, repetir publicaciones en los 3 GT o poner una única actividad, difusión y comunicación y consolidar todo que será hecho. No sé si Antonio quiere contestar a esta pregunta. Sí, a ver, gracias, Christoph. Se ha reiterado en numerosas ocasiones que
las actividades de comunicación tienen que ir en consonancia y directamente relacionadas con el GT en concreto, ¿vale? Puede dar la casuística que sean el mismo tipo de actividades de comunicación para los 3 GTs. Bueno, se ha hecho hincapié también desde antes del seminario en que tanto el beneficiario principal como el socio, que va a ser el encargado de la comunicación, empiecen ya a trabajar y a definir una estrategia de comunicación, ¿vale? Una estrategia que tiene que prever las actividades de comunicación, la materia de comunicación en concreto, persigue tener claro ya cuáles van a ser las actividades de comunicación adecuadas a cada grupo de tarea en todas las fases del proyecto, ¿vale? Las pertinentes actividades y herramientas de comunicación para el GT1, cuando el proyecto empieza, para un GT2, que puede ser cuando el proyecto está en funcionamiento, y para un GT3, que puede ser cuando el proyecto está ya en su fase final. ¿De acuerdo? Entonces, esas actividades, como digo, tienen que ir directamente relacionadas con el GT. ¿Que son el mismo tipo de actividades? Pues se puede especificar en cada GT que se va a mantener con el mismo tipo de actividad aplicada a la realidad del proyecto, es decir, al grupo de tareas específico. Como digo, la comunicación es un criterio que va a seguir evaluándose, ¿vale? Se va a tener muy en cuenta las actividades de comunicación ya pensadas y que son pertinentes desde un principio, desde un principio de ejecución del proyecto. Entonces, los primeros en tener clara cuál va a ser la comunicación, las actividades y las herramientas a poner en marcha durante el proyecto son los propios proyectos 21-27 desde el momento actual, ¿de acuerdo? Puede ser, como digo, no sé, no es el momento ahora de entrar en la casuística en concreto de esta candidatura, de este proyecto, pero yo sí que recomiendo que le echéis tiempo y que le echéis horas en pensar las actividades que pueden ser pertinentes y que pueden ser coherentes con cada grupo de tarea en específico. ¿Que pueden ser las mismas dentro de cada GT? Puede ser, pero bueno, yo creo que siempre se puede trabajar y buscar la diferencia y buscar qué actividades de comunicación pueden ser novedosas, pueden ser adecuadas para cada fase del proyecto. Gracias, Antonio. Otra pregunta. En el caso de sensores e instalación de sensores, ¿se debe dividir la partida o se puede tratar como un único? Aquí va a ser realmente, y eso vale para un poco todas las preguntas sobre este tipo de gastos, es la realidad técnica de la actividad que os tiene que guiar. Me explico. No es lo mismo que tú compres sensores y que internamente les instales. Entonces, claro, ahí vas a comprar los sensores por una parte y de la otra vas a tener gastos de recursos humanos de una persona que va a ir a instalarles, que tener que recurrir a una empresa que te vende el sensor y que te lo instala. Entonces, claro, si por ejemplo tú vas a pasar por una prestación de servicio que te va a hacer las dos cosas, no tiene sentido dividirlo. Vas a tener los sensores y la instalación de los sensores de una agrupación. Entonces ahí es realmente la realidad de cómo pensáis realizar la actividad que os tiene que guiar. Es un poco el ejemplo que corrió Fernando antes con el muro. Si la empresa pues rehabilita y construye a la vez o planta los árboles a la vez, si realmente va a ser una única misma actividad, no tiene sentido dividirla. Otra cosa es que realmente por los meros hechos de cómo pensáis desarrollarlo van a ser como etapas distintas. Entonces ya hay que ir pensándolo con esta premisa. Queremos poner en el plan financiero varias acciones diferentes de apoyo a la comunicación. Diseño de material de difusión, grabación de video, etc. ¿Habría algún problema si la misma empresa realiza esas actividades y las factura por separado? A ver, aquí es un poco... la cuestión es la de la prestación de servicio y la normativa que existe tanto internamente como en el programa. Vosotros tenéis un proyecto en los cuales tenéis ya conocido una serie de actividades. Entonces, esa serie de actividades os van a dar lugar a veces a desarrollo de cosas de manera interna y a veces, porque no tenéis la competencia internamente o lo que sea, una prestación de servicio. Yo entiendo que en vuestras normas internas tendréis, cada una de las entidades, unas guías para decir si tengo
frente a mí un proyecto en el cual tengo 10 actividades de comunicación, más fácil será agruparlas que hacer varios contratos para cada uno de ellos. Entonces, aquí realmente yo solo me puedo remitir a que esta prestación de servicio tendría que respetar tanto vuestra norma interna como la norma del programa. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es todos los principios que les puedo volver a poner en pantalla, pero en la ficha 8.4, que es relativa a los servicios externos, se explica muy atentamente, porque además es una de las, por no decir, la categoría de gasto que en la ejecución da más lugar a errores, es la donde más cuidado tendréis que tener, respetando todos los principios de concurrencia, competencia. Yo ahí te recomiendo realmente recurrir a tu guía interna y ver la ficha 8.4 antes de pensar si realmente vas a tener una única prestación que te cubre esas diferentes prestaciones, o también porque a nivel técnico puede tener sentido que la empresa que hace el vídeo, la mejor no sea la misma que te hace un folleto, por ejemplo. Entonces aquí realmente un poco lo mismo que pasa con los sensores, tenéis que ir viendo dos cosas. Lo técnico, o sea, cómo pienso yo hacer mi actividad y cuál es lo mejor para el proyecto, y luego el financiero, que es cómo lo encajo con la norma del programa. Ahora, ¿sería posible hacer un convenio entre un beneficiario y un socio asociado? En el seminario de Santander comentasteis que si había convenio previo entre esas entidades, se podría hacer uno con su DOE, de tal forma que parte del presupuesto del beneficiario podría cubrir coste del asociado. ¿Qué tipos de costes podrían ser? Vale, entonces ahí hay varias preguntas. Primera, hay una imposibilidad de presentar gastos de un socio asociado o de una entidad que está vinculada a un beneficiario. Entonces, lo primero, si vais a hacer un convenio con entidad tercera, que esta entidad no sea socio asociado del proyecto. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente comentamos que la posibilidad de presentar gastos que no están pagados por el beneficiario existe con la figura del convenio con entidad tercera. Aquí podría cubrir efectivamente, si se considera que esta figura se adapta a la realidad de vuestra entidad y del proyecto, hay gastos que se podrían cubrir. Entiendo que en este caso se podrían cubrir según las necesidades del proyecto. Habría que justificar por qué necesitáis gasto de esta otra entidad y qué tipo de gastos son. En general, son recursos humanos, pero tampoco está escrito que es imposible que sean otros tipos de gastos. Entonces, yo lo que te aconsejo en esta cuestión, lo mismo, cuando se trata de convenios con entidad tercera, realmente lo más importante es ver el caso concreto de la entidad y de la entidad tercera que queréis involucrar, para ver si es la figura correcta, idónea para vosotros y para el proyecto. Entonces, Beatriz, realmente en esta cuestión envíanos un email o llámanos por teléfono y vemos tu caso en concreto. Si un GT no tiene asociados unos indicadores de realización, ¿hay algún problema? No. Lo hemos comentado. No todos los GTs tienen por qué tener una realización asociada. Los GTs, puedes tener un GT1, para decir algo, el primer GT que se dedica a tareas de preparación, del estado del arte, de benchmarking, de lo que, vamos, es infinito, es un ejemplo lo que estoy cogiendo, pero en el cual no vais a tener ni la estrategia acabada, ni el plan de acción acabado, ni el piloto acabado. Este GT existe sin realización, no hay ningún problema. Como los indicadores de realización se explicaron ya en fase 1 y no se pueden añadir nuevos indicadores en fase 2, tenemos estos indicadores asociados a dos GTs, pero en el GT2 de análisis de sostenibilidad, bla, 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 existen indicadores de realización que se pueden asociar de entre los indicados en la fase 1. No estoy seguro de entender bien tu pregunta, pero básicamente tú tienes unos GTs
Y tienes que indicar en el GT apropiado, es decir, en el GT en el que vas a finalizar la realización, tienes que indicar ahí la realización, describirla y cuantificarla. Y ya está. Los indicadores de realización vienen dados por el programa. Es decir, ahí tú no tienes la mano para cambiar un indicador de realización. Entonces, tienes tus indicadores de realización que vienen dados y ahora tienes que identificar en qué GT vas a alcanzar las realizaciones y cuantificarlas. En el apartado B533, B523, voy a tener que entrar en el formato de candidatura y ponerlo en pantalla para ver exactamente a qué nos referimos. B523 y B533. Estoy viendo el B523, pero el B533... Ah, vale, sí, el B533. Ah, vale, es la pregunta relativa a las inversiones. ¿Qué nivel de detalle ponemos? Se incluye también importe de la inversión. Entonces, primero, precisar que nos referimos a las inversiones que se llaman inversiones productivas. Fernando, igual puedes un poco explicar de qué se trata. Sí, luego hay una pregunta más tarde también sobre inversión productiva, que efectivamente tiene como vocación de mercado, ¿no? Como dice la pregunta María Luisa, un poco más adelante, la siguiente pregunta. ¿Estabas con esa o estabas con la anterior, Cristóbal? La anterior, pero efectivamente la siguiente va del mismo tema, o sea que si lo tratas, igual tratas las dos. Yo la verdad que no sé si se incluye el importe de la inversión en los apartados del formulario de candidatura, no sé si lo has contestado eso. Hay que incluirlo si es inversión productiva dentro de la fundamentación, y pues sí, porque hay que identificarlas y señalarlas. Eso sí, en la fundamentación. No sé exactamente en el formulario, no sé si tú lo sabes. Sí, en el formulario yo creo que lo importante es explicar de qué inversión se trata y ubicarla. Explicar por qué necesitáis esta inversión, dónde se va a ubicar y luego, efectivamente, en la fundamentación, lo que dice Fernando, tendréis que cuantificarla. Cuantificarla y también ubicarla en la fundamentación. Y luego en la pregunta siguiente habla de un proyecto que genera un modelo digital de terreno que tiene un coste que puede dar un servicio que no se pretende llevar a mercado, ¿no? En ese caso yo no entiendo que sea una inversión productiva. Las inversiones productivas están más previsto para tema de localización de inversiones, porque pues hay que llevar un control sobre si una inversión se llega a deslocalizar o no, etcétera. Con lo cual, en la respuesta a la pregunta esta del modelo digital de terreno, pues la respuesta sería que no. Vale, gracias. Sobre la subida de la información a ISUDUE, ¿en qué apartado se encuentran los entregables en la aplicación? En la parte de los grupos de tareas. En los partes de grupos de tareas veréis que cuando entráis en el GT, o sea, el 1, el 2 o el 3, tendréis tanto la parte de actividades, de realizaciones y de entregables. Una precisión, Christophe, la entregable aparecerá una vez que esté creada la actividad. Si no está creada ninguna actividad, no aparecerá el entregable. Si no recuerdo mal, en el seminario comentasteis que si una entidad pública importante con gran valor territorial se cae del proyecto, podría afectar a su elegibilidad. ¿Es así? Si encontráramos otra entidad pública de la misma comunidad u otra del espacio SUDUE, ¿se podría salvar el problema? Aquí yo creo que te refieres efectivamente al hecho de que hay unos criterios de elegibilidad que puedo poner en pantalla que dependen del objetivo específico en el cual se ha presentado el proyecto, que obliga a que un partenariado, un consorcio, tenga presente como beneficiario unos tipos de entidades. Uno de ellos es efectivamente la entidad pública competente. Si efectivamente llegaría a ser la única entidad del proyecto que cumple para este tipo de entidad, o sea, que permite al proyecto cumplir con el criterio de elegibilidad, efectivamente, al estudiar los criterios de elegibilidad en segunda fase, podría llegar a caerse el proyecto y a ser no elegible. Entonces, efectivamente, ahí la solución, si una se caería, sería sustituirla por otra
de mismo, vamos a decir, de mismo categoría, es decir, entidad pública competente, para que ella, entrando, cubra esta obligación y permita al proyecto seguir. Estoy abriendo ahora el texto de la convocatoria para que veáis a qué me estoy refiriendo con el hecho de que hay, y es a título recordatorio, porque son criterios que habéis tenido que cumplir en primera fase y que se tienen que cumplir en segunda también. Aquí voy a poner en pantalla. ¿Veis? ¿Me confirmas que se vea bien? Ahora sí. He puesto un objetivo específico al azar, el 2.7. Y ahí tenéis una parte que pone tipos de actores, que pone el consorcio debe incluir al menos una entidad, el tipo de entidades que se enumera a continuación. Autoridades públicas competentes. Por ejemplo, este ejemplo concreto. Teníais vosotros un consorcio en el cual solamente una entidad permitía cumplir con este criterio. Si se cae y no está sustituida por otra entidad que permita cumplir con este criterio, el proyecto no sería elegible. Es muy importante este aspecto. Sigo. ¿Todas las entidades deben tener auditoría? Sí, es una obligación del programa. Hay un control de primer nivel que es obligatorio. Entonces, lo tenéis que prever en la fundamentación, en la parte de prestación y servicio. Luego, vamos a decir, hay pequeñas, según la nacionalidad del socio, hay cosas que pueden diferir, pero el controlador tiene que existir y el control es obligatorio. Perdón, siempre que sean beneficiarios, no asociados. Ah, sí, efectivamente. Esther, gracias. Un socio asociado no tiene auditoría, efectivamente. Es únicamente las entidades que tienen un presupuesto y FEDER en el proyecto. ¿Es posible que un socio pague las licencias de uso de un programa que ha desarrollado otro de los socios participantes del proyecto? A ver, buena pregunta. No. Creo que tendríamos que tener... No. Vale, pues Fernando dice que no, No. y ya está. No se permiten facturaciones entre socios. Es lo que iba a venir. Si la factura venía del otro socio, no, efectivamente. No. Vale. El plazo de entrega de los resultados puede ser posterior a la fecha de fin del proyecto señalada. Se establece que existe un año para adaptar los resultados a partir de la fecha. Efectivamente, para los resultados, lo hemos comentado antes, digo que esta pregunta es anterior. Para los resultados tenéis un plazo extra a partir de la fecha de finalización oficial del proyecto de un año. A ver, en la parte de... una persona que dice que no ha quedado claro lo que se tiene que incluir en la parte de 7.1, responsabilidad. Sí, veo lo que quiere decir. Una parte es la durabilidad, es explicar, vamos a decir, cómo pensáis que las realizaciones van a tener vida más allá, es decir, que por sus propias características realmente tienen sentido en otros territorios, en otros tipos de entidades, para un poco justificar que lo que estáis desarrollando no es, vamos a decir, completamente específico en una zona y que aquí se queda, sino que realmente puede tener vida más allá, tanto en el tiempo que en el territorio. Y la parte de responsabilidad es realmente concretar quién va a garantizar de manera muy concreta a nivel financiero, institucional, quién y cómo va a hacer que esas relaciones tengan vida. Es decir, el beneficiario X se va a encargar de de organizar esto y esto para que tal realización siga en vida, sigamos teniendo entidades que lo van a adoptar. En fin, es un poco dos vertientes de una misma pregunta, que es, en global, la durabilidad de la realización, pero una es la responsabilidad a nivel de una entidad o varias y financiera, y la otra es más de las actividades que vais a poner en marcha y el valor un poco intrínseco de la realización que explica que vaya a tener más vida más allá del proyecto. Parece que la funcionalidad de la plataforma
para dar acceso de visualización, edición a otros usuarios no funciona. Está previsto que se arregle próximamente. Entonces, Voy a yo ahí contestar yo, voy a dar la Christoph, palabra si a Clarissa. Clarissa. Eso es. No, lo hablamos durante el webinar de la semana pasada, que recuerdo que se puede visualizar a través de del canal YouTube del programa Sudoe, donde ponemos toda la información del formulario. No, en este caso es porque siempre se ha podido hacer, lo único es, claro, hay que seleccionar el ojo del beneficio principal. Cuando entras en usuarios, no tienes que elegir los beneficiarios, los demás, sino entran en el beneficio principal y así añadir el usuario que sea o beneficio principal, el BP, o de solo lectura SL. Es porque ahora, como estamos en fase de no aprobación del proyecto todavía, no se puede añadir un usuario a los beneficiarios como tal, sino a través del beneficio principal. Por eso, solamente seleccionar el ojo del beneficio principal y ya añadir un usuario. Otra pregunta, ¿el porcentaje del 50% de personal es por proyecto o por beneficiario? Es por beneficiario. Cada beneficiario tiene que presentar un presupuesto en el cual la parte de recursos humanos no es mayor que 50%. Uy, ¿a qué os referís? Ah, no, esta pregunta ya se ha tratado antes, pues la de las inversiones productivas. Los costes no subvencionables que habéis mencionado sumarían el total del presupuesto por beneficiario. En ese caso, es probable que se supere el presupuesto máximo de la fase 1. Al no estar contabilizado dentro del presupuesto del beneficiario para el cálculo del FEDER, efectivamente, si tomamos en cuenta el presupuesto no subvencionable, entonces podríamos superar, pero en realidad no va a superar porque la parte no subvencionable no va a aparecer en el presupuesto como tal, va a aparecer completamente aparte como presupuesto, vamos, gastos no subvencionables. Entonces no, como que no aplica realmente. Es una indicación para nosotros de saber que en realidad el proyecto cuesta más o para este socio, pero que por algún motivo no puede imputar esos gastos. Sí, sí, eso es. O sea, compara en segunda fase los costes subvencionables con el plan financiero que se presentó en la primera fase. El no subvencionable no computa ahí. La adopción de las soluciones deberá ser por parte de una entidad ajena al partenariado, no necesariamente. No está obligado, vamos, cuando lees el texto de la convocatoria y la parte de los indicadores, no se obliga a que la entidad que vaya a adoptar tanto la solución como la estrategia o el plan de acción sea necesariamente ajena al partenariado. Yo creo que en el fondo es recomendable, porque el objetivo de la adopción es que se abra, pero no es una obligación. Vale, sí, las inversiones productivas, Fernando, igual las tienes que describir un poquito mejor, porque ahí tengo la pregunta de si se refieren a infraestructura, a gastos de equipo. Yo creo que no es esto. Sí, sí, puede ser también un gasto de equipo, una inversión productiva. Puede ser un equipo que te mejore una cadena de producción de lo que sea y por lo tanto forme parte de lo que forme luego la formación bruta de capital, etcétera. Pudiera ser, sí. De hecho, así está previsto en la fundamentación. Se hace la pregunta de la inversión productiva, tanto incluso en servicios, aunque no creo que en servicios, en equipamiento y en infraestructuras, en las tres categorías. Vale. Un transmisor satélite de una duración de 3 años, entiendo que se incluye en equipo. Sin embargo, un servicio de secuenciación será un servicio externo. El transmisor es lo mismo, depende si lo compráis o si pagáis un servicio de acceso a él. Si pagáis el equipo como tal, va a ser un equipo que hay que amortizar. El servicio de secuenciación, me imagino que sí, porque entiendo que es pagar una tercera parte para que realice la prestación de secuenciación. Entonces ahí lo tienes a priori bien ubicado. Otra pregunta, si es obligatorio que todos los beneficiarios tengan gastos de auditoría externa. Es obligatorio que tengan gastos de auditoría. Puede ser interna en algunos casos. La auditoría externa o control de primer nivel tiene que incluirla como gastos los beneficiarios portugueses
o este gasto no se mete porque el control de primer nivel se lo hace la CCDR. No, el sistema de control, todos los socios, que sean portugueses, franceses o españoles, tienen un control de primer nivel. Todos. Luego, hay un país, que es Francia, que no tiene una validación por parte de las autoridades nacionales y otros países que sí. Entonces, el control lo tienen que prever todos. Bueno, de todas formas, Christoph, aquí hay entidades, Esther, que corrija si digo algo que no procede. Entidades, no hablo de portugueses porque esta tarde hay un webinario portugués. Hasta donde yo sé, la CCDR no va a hacer un control de primer nivel a un beneficiario portugués, hasta donde yo sé. Pero bueno, esta tarde ese webinario portugués se podrá aclarar. Pero en el caso de socios españoles que tengan, digamos, estructuras de control que estén ajenas a lo que es, digamos, la sección o que ejecuta el proyecto, que sean independientes, entonces en ese caso el control lo puede llevar esa estructura de la propia entidad beneficiaria. Por ejemplo, no sé, pongamos la Junta de Andalucía, pues gente de la Junta de Andalucía que controle internamente lo que se está haciendo. Eso puede llegar a ser posible. Yo no sé si ahí la Junta de Andalucía querría, supongo que no, imputar gastos de personal por ese trabajo. No sé los casos, Esther, que os estáis encontrando. Sí, O sea, cuando tienes a lo mejor una institución que tenga se me acaba de la palabra, un órgano de control. Efectivamente, o sea, que tengas un auditor interno y que esté debidamente separadas las funciones. Muchos, ya sean consejerías, comunidades o incluso a nivel ayuntamiento también, cuando tienes la intervención debidamente separada, no es necesario imputar gasto porque ya tienes, la propia organización te lo permite. No, o sea, no es obligatorio, cuando la pregunta es obligatorio que todos los beneficiarios incluyan gastos de auditoría externa. Si la auditoría externa conlleva un gasto, sí. Es decir, si necesitas contratar el servicio de una empresa de auditoría, pues obviamente sí. Si tú tienes, si tu organismo te permite tener un auditor interno, tener una intervención separada, pues no conlleva gastos. Es decir, esto ya depende de la entidad en cuestión, ¿no? En cualquier caso, tiene que estar autorizado por vosotros, sea interno o externo. Sí, la designación, o sea, efectivamente, nosotros tenemos que, la labor de designación del controlador de primer nivel la hacemos desde la Dirección General de Fondos Europeos y es una de las cosas que se mira, la que estén debidamente separadas las funciones. Eso es. Y que no haya contaminación entre ejecución y supervisión o auditoría, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta sobre la web del programa. ¿Será posible añadir, igual has contestado en parte a esto, Antonio, ya, añadir funcionalidades a la página web aportada por el programa? ¿Quién soportaría ese gasto? ¿Podemos incluirlo en nuestro presupuesto? Sí, a ver, como he mencionado antes, estamos trabajando en la creación de la nueva página web y, por tanto, en las funcionalidades que va a tener no solamente la web del programa, sino también el espacio que se les va a dar a los proyectos 21-27 para que compartan todos los contenidos y toda la información actualizada del proyecto. A nivel de funcionalidades, pues con las básicas sepan ya que van a poder contar, compartir noticias, vídeos, compartir todo tipo de documentos. Eso para la difusión y diseminación del proyecto va a existir. Herramientas como a lo mejor envío de boletines también lo estamos valorando, incluir a lo mejor una especie de intranet interna también. No obstante, si prevén algún tipo de funcionalidad muy específica, muy concreta, que sepan que va a tener que utilizar el proyecto, pues en ese caso lo tienen que hacer figurar en el formulario, y si es una aplicación muy en concreto y muy específica y solo del ámbito de trabajo del proyecto, pues en ese caso sí que habría que preverlo, porque a lo mejor la web no lo va a suministrar, ¿de acuerdo? Una pregunta sobre los entregables, si son documentos justificativos de ejecución de las actividades o productos finales. Aquí yo creo que no, hay que pensar un poquito más, es más sencillo en realidad. Tenéis las realizaciones, que son plan de acción, estrategia, piloto. Todo lo que no es, todo lo que vais a desarrollar, que no son esas tres cosas, son entregables. Y está. Realmente toda cosa tangible que vais a obtener y que podéis
subir a ISIDUE, demostrar de alguna manera su existencia. Todo esto, si no es plan de acción, estrategia o piloto, es entregable. Todos los socios pueden imputar costes de personal de gestión en el correspondiente GT o tan solo el beneficiario principal. No, todos pueden imputar gastos de personal en este GT, por supuesto. Porque sabemos que no es únicamente el beneficiario principal que tiene una tarea de gestión. Cada socio dentro de su entidad tiene una tarea de gestión importante. Y aquí tengo unas preguntas que están un poco como en un hilo de un tal M.Suru que me pone de diseño gráfico nada, entonces ahí no entiendo muy bien de qué es tal. Ahora puedes poner un ejemplo. O sea, yo creo que igual G escribes, pero en totalidad la pregunta, a ver si se me reubica y contesto sin problema. Con relación a las actividades de comunicación, en la actividad transversal GT4, bueno, hay una actividad de también hay una actividad de comunicación. Se incluiría aquí, por ejemplo, la dedicación a la elaboración de la estrategia de comunicación del proyecto. A ver, contestando a esta pregunta, en el GT transversal sí que se exige también incluir la comunicación, entonces conviene tener claro. Me lo vuelvo a repetir, para cada uno de los grupos de tarea hay que incluir las actividades de comunicación que son pertinentes para cada uno de los grupos de tarea, ¿de acuerdo? Para el grupo de tarea 1, las actividades que tenga sentido realizar en esa fase del proyecto y así para el resto de grupos de tareas. Hay un aspecto que es el grupo transversal donde se pide incluir la comunicación interna, ¿de acuerdo? Como el responsable de comunicación va a garantizar la comunicación interna dentro del proyecto, todo lo que tiene que ver con la cooperación a nivel técnico, administrativo, en el seno interno del proyecto. Y todas las actividades de comunicación, no sé la casuística en concreto de este proyecto, que tengan que ver a nivel transversal, también se pueden incluir, ¿vale? No hay un criterio excluyente o no es excluyente incluir diferentes tipos de actividades de comunicación dependiendo del grupo de tarea del que estemos hablando. No sé si puede profundizar un poco la cuestión, ¿vale? Lo que sí que hay que tener claro es qué se debe incluir en materia de comunicación dentro del formulario de candidaturas. Hay que tenerlo muy claro. Como digo, un primer aspecto son los grupos de tarea en concreto, específicos, para los que hay que hablar de actividades de comunicación específicas adecuadas a cada grupo de tarea. Y luego en el grupo de tarea transversal, si existieran actividades de comunicación, también se pueden incluir sin ningún tipo de criterio excluyente, ¿vale? Porque no, a lo mejor no se pusieran en el grupo de tareas restantes o por el motivo que sea. Pero sí, se puede incluir. Si quiere compartir qué criterio o qué actividades de comunicación en concreto, lo podemos resolver también ahora. Tenemos una pregunta sobre el IVA que voy a intentar resumir y es verdad que es una buena pregunta porque hemos dicho que el IVA es siempre subvencionable en proyectos inferiores a 5 millones de euros. Entonces afecta, yo creo, a todos los proyectos que han pasado a la segunda fase. Pero esta entidad dice que efectivamente él recupera el IVA en su entidad, entonces pues quiere poder elegir de no imputar el IVA. Y entonces yo hasta donde sé es una decisión de la entidad en el momento de prever su presupuesto y imputar los gastos. Si por un motivo interno prefiere no imputar el IVA, puede imputar directamente la base imponible sin meter el IVA. ¿Me contradices, Fernando, si me estoy equivocando? No, estoy de acuerdo. Buenos días. ¿Se puede justificar el gasto en personal de un empresario que no tiene un documento de nómina? No sé, Fernando, igual si quieres también responder. Sí, eso está previsto en el punto 6 de la ficha 8.1. Punto 6 de la ficha 8.1, no sé si la tienes por ahí. Sí, lo voy a poner pongo en pantalla ahora mismo. Ahí está. Efectivamente, ¿lo veis en pantalla? No lo vemos, Christoph. No. No vemos la pantalla. Ah, perdón. Ahora. Ahora sí. Vale, gasto de personal de gestores u otras personas físicas sin contrato de trabajo laboral con actividad beneficiaria.
os animo a leer bien en esos casos la ficha para ver qué características tenéis que cumplir, que básicamente es que hay que demostrar que lo que se imputa tiene que ver con las labores propias de lo que es el proyecto y tiene que haber también una asignación como para cualquier otra persona imputada y básicamente tiene que haber una designación por parte del Consejo de Administración u otro órgano que sea de similares características. Y esta persona del que va a imputar gasto no debería participar en esa designación, en esa decisión. Son las características que tiene que cumplir para poder imputar gastos. Vale. Los gastos asociados a los viajes de los socios asociados, ¿en qué partida se ubican? Aquí tenéis la ficha 8.4 que se refiere exactamente a esos tipos de gastos. Si lo encuentro, lo pongo en pantalla. Ahí está. En la ficha 8.4, en el punto 4, tenéis puntualizaciones. Los gastos de viaje y alojamiento de socios asociados, en tanto que asimilables a expertos externos, serán declarados en esta categoría de gastos. Importante, si van en esta categoría de gasto, tendrá que haber una factura que lo soporte, que es el documento exigible en la pista de tutoría de la categoría 8.4. Christoph, voy a hacer un inciso. Hay una pregunta aquí que hablaba del diseño gráfico que no quedaba claro. Yo creo que tiene que ver con la primera cuestión que se respondió en materia de comunicación al inicio del webinario. Cuando el proyecto empiece a funcionar, el programa les va a facilitar una serie de herramientas que están todas incluidas en la ficha de comunicación de la guía SUDOE. ¿De acuerdo? Pueden acceder a esa ficha, que es la ficha de la comunicación de los proyectos, y les queda claro qué tipo de material, qué tipo de herramientas les va a facilitar el programa. Que a nivel, sintetizando mucho, será la página web del proyecto, ese espacio dentro de la página web del programa, que funcionará como una página web. Un logotipo del proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es algo que tampoco tienen que prever, un logotipo personalizado, adecuado a los estándares y a la normativa europea, y un cartel, una plantilla de cartel que tendrán ustedes que exhibir en diferentes actividades donde tenga presencia el proyecto. ¿De acuerdo? Con lo cual, no tienen que prever a nivel de diseño gráfico, que es por ahí por donde iba la pregunta, pues cuál va a ser el logotipo del proyecto o cómo vamos a crear la imagen de marca del proyecto. Es decir, eso se lo va a dar el programa para el proyecto. No obstante, si ustedes prevén que van a crear una aplicación o van a crear una herramienta o un resultado diferente al proyecto, como puede ser una aplicación online, como puede ser a lo mejor, se me ocurre sesiones de formación, que van a ser sesiones de formación interna y esos vídeos van a hacer un paquete informativo con ellos, es decir, van a necesitar una imagen de marca, una imagen de proyecto ajena a lo que es el proyecto en sí, porque es una herramienta que va a crear el proyecto, es un resultado que va a crear una realización que va a crear el proyecto. Para ello sí que pueden crear una imagen gráfica diferente, ¿de acuerdo? Para ello figura, como digo, este procedimiento en la ficha de comunicación, pueden ir allí. Para ello, si prevén esto, en el momento en el que tengan que ejecutar la imagen gráfica o tengan que crear la imagen gráfica de esa aplicación o de esa realización, tienen que ponerse en contacto con la Secretaría Conjunta, tienen que notificarlo también a la autoridad de gestión, ¿de acuerdo? Para poder elaborar para poder elaborar esa imagen gráfica, ¿de acuerdo? Es algo que lo pueden tener previsto ya, ¿de acuerdo? Con lo cual lo tienen que hacer figurar así en el formulario, o puede ser algo que surja en el periodo de ejecución del proyecto, y para ello existe un procedimiento, como digo, que está ya previsto en la ficha de comunicación de los proyectos. No obstante, si piensan ya que puede pasar eso, que pueden crear una aplicación, una realización externa, esa imagen gráfica en concreto, ese grafismo, sí que lo pueden hacer diferente al proyecto, no obstante tienen que notificarlo, lo vuelvo a repetir, a la autoridad de gestión, a la Secretaría Conjunta, para
poder ejecutarlo y poder llevarlo a cabo. Voy a compartir en el chat, disculpa Christoph, ya te dejo hablar, Tranquilo. la sección de recursos, ¿de acuerdo? Antes lo comentaba nuestra compañera Clarice, dentro de la página web del programa, en la sección de recursos, tenemos la información actualizada de las actividades de comunicación del SUDOE, del programa, y están las presentaciones que utilizó todos los miembros, todo el equipo de la Secretaría Conjunta en el seminario entre fases, donde se intentó también dar respuesta no solo a los temas de comunicación, sino al resto de cuestiones que también se están abordando hoy aquí en el webinario. ¿De acuerdo? Dentro de la página web, en SUDOE 21-27, hay una sección que se llama recursos. Ahí pueden ustedes descargar y volver a las presentaciones que se utilizaron en el seminario entre fases de Santander. Otra pregunta, ¿la auditoría se puede realizar una vez al año, como en el programa anterior? Eso es la obligación mínima, que cada beneficiario realice al menos una declaración al año. Entonces, efectivamente, una declaración equivale a un control de primer nivel, a una auditoría. Entonces, efectivamente, se puede. Luego, eso es una cuestión que tendréis que ver a nivel de partenariado, porque si decidís entre todos, pues hacer más, o eso lo tenéis que ir hablando, pero efectivamente se puede. Aquí, Christoph, dime. una que me parece importante. Hay una novedad con respecto al programa anterior y es que hay un importe mínimo o un porcentaje mínimo a declarar, que es un 10%. Hasta que no, digamos, entre declaración y declaración, tenéis que acumular un 10% de vuestro plan financiero para poder declarar, salvo que nosotros os digamos lo contrario. O sea, os digamos, pues, por favor, declarar ahora, aunque sea un 6%, estáis autorizados y, por ejemplo, es posible que se haga una primera declaración con un importe menor, no lo sé. Eso está por ver todavía, dependiendo cuando comiencen los proyectos y un poco las necesidades del programa y demás. Pero en principio ese 10% que no existía antes, pues se ha puesto porque realmente hubo en bastantes ocasiones declaraciones de gasto por unos importes que eran demasiado pequeños para todo lo que implica una validación de gasto de una declaración que hacéis, ¿no? Entonces se ha decidido poner esta novedad. Pero vamos, podéis declarar más de una vez al año sin problema. Una pregunta, si en la fundamentación se debe incluir el detalle de los costes no subvencionables. No. Yo diría que no, porque además tenéis un control de la aplicación que se realiza entre vuestro presupuesto subvencionable y lo que vais a introducir en la fundamentación. Entonces, si ponéis los costes no subvencionables en la fundamentación, cuando no aparecen en el presupuesto, vais a tener un descuadre que os va a impedir avanzar. Entonces, no, fijaros, en la fundamentación solo lo subvencionable. Los nuevos socios tienen que incluir los estatutos de constitución y los balances de situación de los 3 últimos años ellos mismos, o los puede subir el BP por ellos. Lo tendrán que hacer ellos mismos. ¿Por qué? Por una cuestión pura de aplicación, porque los socios que participan se han previamente registrado para obtener un código ISUDOE. Y tanto los estatutos como los balances de situación son documentos que se tienen que subir en la etapa 7 del registro de cada entidad. Entonces, esas entidades tendrán que entrar en su registro o entrar en contacto con nosotros si tienen problema para acceder a su registro y introducir esos documentos en el propio registro de la entidad. Christoph, comparto aquí una duda que me habían hecho llegar. Esto aplica solamente a los beneficiarios. Los socios asociados no tienen necesidad ni de presentar los balances, ni de subir la documentación, porque es una consulta que me había llegado a mí por otro canal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solamente para los beneficiarios que van a recibir fondos, pero los asociados no están sujetos a esta, o sea, empresa, sea entidad privada con sin ánimo, o sea, no están sujetos a estos requisitos. No, exacto. Solo los beneficiarios están obligados a aportar esta documentación. Hemos llegado al final de las preguntas, entonces antes de acabar os recordamos. Primero, no sé si alguien quiere añadir algo, Esther,
No, Fernando tampoco. Bueno, no, en la pregunta de la cadena de valor, que la has explicado muy bien, en el caso de que se cayese la entidad, si en el consorcio existe una entidad de otra autoridad nacional, no continúa siendo elegible, o sea, que tendrán que estudiar la composición, ¿no? Pero en principio no es una entidad por autoridad, o sea, por país, sino sencillamente para reflejar la cadena de valor, porque también esa pregunta nos había llegado en algún momento. Si se cae un beneficiario portugués, una autoridad portuguesa, pero se mantiene en la entidad francesa, pues sigue siendo elegible. No es, eso tienen que analizar la composición de su consorcio. Y es la única matización que se me había quedado así por mi parte. Yo creo que se ha respondido muy bien a todo. Muchas gracias, Christoph. Gracias, Y Antonio, Esther. bueno, a todos. Pues hay nuevas que han llegado, las vamos a coger. La documentación, alguien dice que se ha aportado en la primera fase. Efectivamente, se ha aportado en la primera fase, pero no para entidades que se van. Puede haber entidades que se integran a un partenariado, a un consorcio, en la segunda fase únicamente. Entonces, esta entidad sí que lo tendría que aportar, porque efectivamente los que estaban ya en la primera ya se ha verificado, entonces ya se ha aportado. El coste de personal bruto tiene que ser exacto según el sueldo de cada investigador. No, yo entiendo aquí que se está refiriendo a para preparar la fundamentación y el presupuesto. Pues no hace falta que vaya un investigador concreto. O sea, y yo creo que para preparar un presupuesto no hay que ser tan exactos. Todo lo que se sepa, estupendo, pero si algo se puede calcular por aproximación, pues tampoco hay mayor problema en este sentido. Luego ya en el momento de la ejecución, pues por supuesto que sí. Ahí ya vamos a coste real y entonces ahí ya sí que tenemos que saber exactamente pues toda esta información del catedrático concreto que se ha asignado al proyecto. Otra pregunta. Sí, vale, sobre los plazos de entrega de los resultados. Confirmo, para que quede claro, el resultado, que es la adopción, se puede alcanzar hasta un año después de la finalización del proyecto. Entonces es posible poner una fecha posterior al del fin del proyecto, posterior hasta un año. Vale, gracias. Otra pregunta sobre si hay un tope máximo a nivel económico para cada auditoría. No, yo diría que no. Vamos, no hemos marcado nosotros un tope porque no. Oficialmente yo creo que no. Ya haremos habitualmente hacemos un seminario para cuando tengáis los proyectos adjudicados para la designación y el procedimiento de la selección de controlador de primer nivel, porque aquí ya veréis que hay una serie de características a la hora de elegirlos y luego os daremos una serie de consejos también en la medida de cuando realizáis el contrato, a veces se abona cada auditoría y entonces, claro, ahí es donde se ve, no hay un tope máximo a nivel económico, no hay un tope mínimo, hay que ver después la duración del contrato que realicéis y el número de validaciones de auditorías que... Es una negociación puesta interna entre el beneficiario y el contratador, pero bueno, es una fase ulterior que ya entraremos más en detalle. Yo aquí diría, no sé, vuestra experiencia, Esther, pero que tengáis un margen de flexibilidad, creo yo. O sea, no penséis, vale, son 4 auditorías que vamos a hacer, pues 4. Y luego tenéis que hacer una quinta por el motivo que sea y tenéis un problema con el contrato. Entonces, yo no sé si ahí se puede contratar por importe que tiene que ser auditado. No sé, eso ya... Yo iría por ahí, si se puede, más ahí que por número de auditorías. Y luego también a veces hay prórrogas, ¿no? Entonces también hay prórrogas, que el contrato permita... Una exigencia por parte del programa, como decía antes. Yo creo que hay que prever un poco, no decir 4, sino el importe que tiene que ser auditado son tantos euros en tanto tiempo. Pues no sé. Y luego está el tema, no sé si se refiere igual a la pregunta a nivel económico para cada auditoría, se refiere al importe de cada declaración de gasto. El importe de declaración... Tampoco hay ninguna... Si podéis declarar un 50% del conjunto del presupuesto en una única declaración, pues se declara. No hay problema ninguno. Si tenemos dudas para cumplimentar el formulario, ¿dónde nos podemos dirigir?
Es decir, si son temas concretos sobre la fundamentación. Entonces, eso justo antes de clausurar el webinario, iba a recordar que efectivamente hay un webinario de 60 minutos para los 3 estados, en los 3 idiomas, pero eso no quiere decir que no nos podéis contactar fuera de esos webinarios. Estamos completamente a disposición para contestar cualquier tipo de preguntas sobre la aplicación, sobre interpretación de cosas. Sin ningún problema nos contactáis y vemos con vosotros los casos concretos sin ningún problema. Entonces, si tenés un problema, por ejemplo, lo que pones de ISU2E, por ejemplo, para decir algo, llamas a la Secretaría Conjunta y estaremos encantados de poder ayudarte. Y luego recordar, Christoph, perdona que te haga un inciso, que los webinarios que se han celebrado hasta el momento están ya compartidos en la web también, y lo mismo pasará con estos webinarios, ¿de acuerdo? Los webinarios de esta semana, como el que estamos realizando hoy, en cuanto lo tengamos editado y preparado, también estará disponible en la web. Una pregunta que nos solicita, ¿cuándo está prevista la notificación para los proyectos validados? Eso se comentó durante la jornada en Santander, que a priori, si todo va como lo previsto, sería antes de final de año, para que los proyectos puedan empezar a principio de año 24. Entonces, esto, pues eso es la previsión, sí. No veo más preguntas. Entonces, pues, no sé si alguien ya quiere añadir algo antes de igual cerrar ya el... ¿No? Vale, pues... No. Mucha suerte a todos. Eso es, ánimo. y realmente estamos aquí, tanto la Autoridad Nacional como la Secretaría Conjunta. No dudéis, no esperéis el último momento para contactarnos. Cuando veis el problema, nos contactáis. Y también, insisto, ISU2E, empezar ya a entrar, a hacer las cosas para que si os topéis con algo que no entendéis o lo que sea ahora y no el último día. Entonces, realmente, no dudéis, estamos aquí para esto. Suerte a todos. Gracias por haber participado. Muchas gracias. Gracias a toda la Secretaría Conjunta y gracias a los beneficiarios. Y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo. Hasta luego. Suerte. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.